empezar al tiro con funciones nomás y límite y listo. Pero como tenemos que hacer el análisis, por eso demora más. Entonces vamos a ir tratando de hacer cosas paralelas para no quedarnos tan atrás. Decía yo que vamos a empezar con este concepto del límite. Cuando usted quiere estudiar el límite de una función, lo primero que hay que hacer es un poco comprender la base de los límites en una sucesión. ¿Por qué? Porque como las sucesiones son funciones, en el fondo, básicamente siguen las mismas reglas, y como son acotadas, y ya hemos visto que podemos tener cotas superiores, inferiores, supremos, ínfimos, máximo y mínimo. Entonces, todas esas condiciones, cuando ya son claras, entendemos que una sucesión converge a un número, a un valor. Y ese valor es lo que vamos a ir encontrando con los límites. Entonces, un poquito para entender el concepto de límite y resolver límites se llama por definición, ¿ya? Que no solamente conocer los métodos de solución. Antiguamente todos los límites se resolvían por definición, pero después se fueron dando cuenta que había métodos matemáticos como una mecánica, como un algoritmo de hacer cosas, y que siempre resultaba para X tipos de problemas. Entonces hay métodos de solución para los límites. Eso quiero decir, pero tenemos que partir por la definición. Bien. Voy a enchufar esta cosita. Bueno. Oye, ¿cómo estamos para la otra semana? ¿Tienes muchas pruebas como la otra vez? ¿Se acuerdan que tuvieron un problema de que topaban la prueba? No me acuerdo por qué. Para que creo que el día es como indistinto, o sea, el día que más le acomode a ustedes, pues. Pienso que podría ser ya el otro jueves. Ya, este jueves es el taller y el próximo jueves es la prueba, ¿les parece? Sí, profe. Ya. Genial. Bueno, entonces. Bien. Ya, sí, pero es que si es taller o tarea, no, ahí ya da lo mismo que se topen las cosas, pues ya no podemos llegar a la perfección. Lo importante es más como resguardar el hecho de las pruebas, ¿no? Bien. Habíamos estado un poquito conversando. Ya, ahí se ponen de acuerdo ustedes, ¿cierto? Por lo menos ya avisado. Profe, ¿Sí? una Diga. pregunta. La parcial, como está vista para ser presencial, ¿podríamos llevar algún tipo de apunte o algo? Ya, oiga, buena pregunta. Eso es lo otro. Yo necesito saber, bueno, se supone que es presencial, ¿ya? Y hasta donde yo sé, así digamos quedó. Ahora, no es una imposición, no es que digamos es presencial o si no, bueno, Profe, dígame. profe, se hizo una encuesta y votaron todos que no querían dar la presencial por diferentes motivos. Ah, ya. ¿Y dónde hicieron esa encuesta? Una encuesta aquí en la plataforma. Vale. No sé si hay enterado, yo sé que está al tanto.
No, pero aquí en la plataforma del análisis 1. En la de Mechones, creo, profe. De Ah, Generación ya. 2020. No, es que eso no, yo no. Ya, ahí no sé. Es que igual, como que decíamos, que igual es como muy apresurado tener prueba presencial, siendo que no hemos tenido ni clases presenciales, o híbridas por lo menos. Sino como muy, Claro. muy de golpe. Ya. No, y lo otro es que hay personas que son mamás acá, que Ya. tienen niños en casa, y personas que viven fuera de Rancagua. Claro, no sé. Entonces, yo, Entiendo. al menos yo soy del pensamiento de que vamos todos, no va nadie. Claro, ¿cierto? Si Yo no, ¿para creo qué? que las pruebas presenciales deberían ser cuando ya tengamos como clase híbrida o ya presencialidad. No sé, quizá el próximo semestre se vea eso, pero ya como que en este punto que estuvimos con clase online desde siempre. Ya, pero hubo una votación, ¿cierto? Sí, sí, Ya. en un campo. Vale. ¿Y esa votación a raíz de alguna consulta que le hicieron o ustedes por espontáneamente dijeron vamos a votar para esto? No, o sea, es que creo que hablamos un poco con usted la otra clase y usted ¿Sí? dijo que si quedábamos de acuerdo como curso. Ah, ya. Sí, Disculpe, es que... sí, yo lo comenté en WhatsApp y una compañera se ofreció a hacer la Ah, votación ya, porque bueno. nosotros no tenemos permiso para hacer votación en el curso Ya. y Ya, así bien, surgió. bien, bien. Entiendo, ya. Ya, es que no sabía que lo habían hecho. Eso, ya, bien. El profe. ¿Sí? O sea, por ese lado ahí se deberían dirigir a usted los delegados para poder hablarle de la situación más específicamente. Claro, Porque pero como igual por... si hablamos de eso acá se pierde harto tiempo de clase, y no es la idea. Y creo que los delegados están al tanto de todo lo que conversamos y de la votación y todo, po. Ya, perfecto. Mándeme un correíto nomás entonces con explicándome que hice una votación y el resultado, si se Ya, puede. profe. Y ahí ya, creo que bueno que me hayan avisado. Gracias, ¿eh? Gracias. Bien, decíamos entonces. Sí, pues vamos a ver el tiempo de clase. Eh, esperemos que esto funcione, ¿ya? Ahí está. Bien, ya habíamos dicho que ya sabíamos qué es lo que era una sucesión, ¿cierto? Básicamente, si la definíamos una sucesión, bueno, ya de números reales. Números reales. ¿Sí? Entonces habíamos dicho, es una función. ¿Sí? ¿Por qué era una función? Porque tenía dominio y recorrido. Tenía dominio y recorrido. Y básicamente era una expresión de uno a uno. Cuando nosotros escribimos, por ejemplo, X, tal que de los naturales en los reales, ¿ya? Cuando estamos diciendo que aquí hay un n que se evalúa en una expresión y se obtiene un x sub n. Por lo tanto, es una función, ¿eh? ¿Y cuál era la diferencia o cuál era, digamos, la característica que una sucesión tenía dominio en los naturales? Pero su recorrido en los reales. ¿Mm? Un poquito de eso, era como para recordar, ¿se acuerdan? Porque cuando estábamos graficando sucesiones, lo hacíamos como solo con puntos, sin unir los puntos, porque, claro, era más bien discreto, ¿no? Bueno, básicamente, o sea, formalmente, la sucesión es es una función con dominio del conjunto de los naturales y
O también podríamos llamarla a ver cómo decirlo, un subconjunto de D en N, por decir algo. Es decir, por ejemplo, D entre A e infinito. Pero intersección con los naturales. Y este es el dominio, ¿cierto? Y el recorrido, su conjunto de los reales. Pero cuando nosotros queremos trabajar las sucesiones, si ustedes se acuerdan, siempre, por ejemplo, teníamos una sucesión, mejor escrita. Así la escribíamos, ¿cierto? Y ponte tú que la sucesión era n, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Continuaba la sucesión infinito. ¿Qué característica tenía esta sucesión? Si la miramos ahí. Esta que tenemos aquí, ¿tiene alguna característica en especial? Con lo que hemos leído hasta el infinito. ¿Tiene alguna característica esta sucesión? ¿Es creciente? Ya, es creciente. Muy bien. Ahora, ¿puedo decir que es estrictamente creciente? Sí. Ya. ¿Es monótona? ¿Es monótona? ¿O es constante? Creo que es monótona. Ya. Ya, bueno, ahí se acuerdan que habíamos definido eso hace un tiempo. Ahora, bueno, ahí más adelante lo vamos a retomar. Pregunta, estos valores que estoy encerrando aquí, si se supone que, vamos a ver, si una sucesión, vamos a llamar sucesión x sub n, ¿ya? Una sucesión es una función. Entonces, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el infinito, ¿a qué corresponde en dicha función? ¿No? Pregunta. Se supone que una sucesión es una función. Entonces, esos valores que encerré ahí, ¿a qué corresponden en dicha función? Profe, es como ya el recorrido. Muy bien, pues Michelle. Ujú. El recorrido, ¿cierto? O sea, por lo tanto, en una sucesión, lo que trabajamos nosotros es el recorrido. ¿Ya? El recorrido. Esto de aquí es el recorrido de la función. ¿Ah? Nosotros, por ejemplo, cuando... bueno, aquí vamos a colocarle abajito. A cada número natural de una sucesión, que es una función, le corresponde un número real. ¿Sí? Ahora,
las sucesiones parten en los naturales o son un subconjunto de los naturales, ¿ya? Pero lo importante es que a cada número natural de una sucesión le corresponde un número real. Y por eso lo escribimos así. Por eso escribimos eso, ¿ya? O bueno, cuando lo escribimos anteriormente, n evaluado en una expresión tal que obtengo x sub n. ¿Sí? O bueno, cuando acá le pusimos d, ¿cierto? Entonces también x de d, de un conjunto d que puede ser desde el dominio a los reales, por ejemplo, ¿no? Del dominio al recorrido, ¿no? Que es lo mismo entonces, porque n pertenece a los naturales, pero si se evalúa en x de n, obtengo x sub n, que pertenece a los reales. ¿Sí? Ahora, bueno, aquí x es como f. ¿Sí? Es cuando yo digo f de x igual, no sé, 2x, por ejemplo. ¿Sí? X aquí pasa a ser f en una sucesión. ¿Sí? O sea, bueno, en el fondo, porque nosotros decimos sucesión x sub n, ¿cierto? Entonces, x es el nombre de la función. ¿Vale? Por lo tanto, x sub n es la imagen. Por tanto, x corresponde a la preimagen, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, como una función es una relación, ¿cierto? Una relación, una sucesión es entonces un subconjunto de los naturales en los reales, ¿ya? O sea, vamos de los naturales a los reales. Y bueno, ya entendemos cómo se escribe y qué sé yo. ¿Sí? Ahora, bueno, vamos a colocarle aquí, diremos que D cruz E o D por E, que son un XY, aquí para nosotros, bueno, del dominio al recorrido, eso estamos diciendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el dominio X y por tanto f de X para nosotros era el recorrido, ¿cierto? Que también le llamamos Y o Y, no sé, ¿ya? Entonces la sucesión va a ir de los naturales a los reales. Por tanto, aquí tenemos X y aquí tenemos un Y, ¿ya? Que puede ser así como par ordenado, a eso me refiero. O sea, que esto se puede escribir así, con un valor n en el recorrido, entonces un X sub n, en el dominio, perdón, y X sub n en el recorrido, ¿ya? O sea que, bueno, acá otro, se puede formar un par, n, X sub n, a eso, ¿ya? Bueno, solo que X sub n nosotros no nos nunca estamos escribiendo así en la sucesión, sino que lo escribimos al tiro como el X1, el X2, el X3, el X4 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros no escribimos esto, ¿cierto? Por ejemplo, 1 a 1 le corresponde X evaluado en 1. A 2 le corresponde X evaluado en ese 2, ¿cierto? A 3 le corresponde X evaluado en ese 3 y así sucesivamente, sino que nosotros escribimos la sucesión inmediatamente, como los valores de su recorrido. Pero es importante entender que cuando estamos escribiendo esos valores son el recorrido de una función, ¿ya? Entonces, ya,
puse en rojo porque. Luego, la sucesión, vamos a decir que corresponde a todos los naturales, pero no a todos los reales, sino que los reales que se obtengan de meter esos números en la misma expresión, ¿cierto? En la misma función en el fondo. Entonces, por ejemplo, si usted tiene aquí puede tener esta recta de los naturales. Y puede tener 1, 2, 3, 4, 5, cualquier, no sé, número. Entonces, a esos valores le va a corresponder un valor de en la misma sucesión, un valor de recorrido. ¿Sí? Vamos a hacerlo más larguito ahí. Hoy tengo malo el pulso. Pero aquí, por ejemplo, no sé, a este valor le corresponde ese de ahí, el 3. A este le corresponde el 1, por ejemplo. A este le corresponde el 2. A este el 5. No sé, así. Entonces, los naturales de una sucesión en los naturales le corresponden valores de recorrido en los reales. ¿Ya? Esto de acá es continuo. Estos valores, pero entendemos, por ejemplo, que por ejemplo, sea X tal que una sucesión de los naturales y los reales. ¿Sí? O un valor n evaluado en -1 elevado a n. ¿Ya? Entonces, ¿para quién? Para x sub n igual a -1 elevado a n. Así la escribíamos nosotros. ¿Ya? ¿Cuáles serían los valores de estos x sub n entonces? ¿Cuál es la sucesión en sí? ¿Cuáles serían? Escribamos la sucesión aquí. Esta está bien recurrente, ¿eh? Para que ustedes no la olviden, por favor. Si fuera 1 elevado a 1, sin el menos, si fuera sin el menos, fuera 1 elevado a n, esto me daría algo, algo monótono, ¿cierto? Pero con el menos da, bueno, algo distinto. O sea, digamos. ¿Qué valores van aquí entonces? ¿Cuál es el primero? La imagen. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, por último. Las otras las dejamos ahí. Bueno, si reemplazamos ahí el valor, entonces, bueno, si uno quiere preguntarse cómo es esta sucesión, vamos al dominio. El dominio son los naturales, entonces sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ya, hasta el infinito. El recorrido, bueno, tendré que sacar los valores de la sucesión para llegar al recorrido. Entonces voy reemplazando 1 acá en n, 2 en n, 3 en n, 4 en n, y voy viendo qué es lo que me va dando. Si reemplazo 1 en n, ¿cuánto es el resultado de la sucesión? -1. -1. Si reemplazo 2, 1. 1. Y así sucesivamente, ¿cierto? Esto es una sucesión que, bueno, ahí vamos a ver si esto es
qué características tiene, pero básicamente esa es la sucesión. Por tanto, el recorrido, ¿cuál sería? Tengo la sucesión, tengo el dominio, me falta el recorrido. Profe, del -1 al 1. Del -1 al 1. Perfecto. Ese es el recorrido. No hay más, por cierto. Se repite. ¿No? Esto está acotada entre 1 y -1. Entonces, algo pasa aquí, no sé. Puede ser algo así, no sé. ¿Cierto? Bien. Ya, eso es lo que quería explicar un poquito. Lo otro es, bueno, decir que a veces las sucesiones, y esto nos va a tocar ahí en límites, en ocasiones las sucesiones, que son funciones, ¿por qué hablamos de sucesión y no de función inmediatamente? Porque las sucesiones son expresiones que son crecientes, decrecientes, monótonas, constantes, que pueden tener cotas superiores, cotas inferiores. Bueno, es un análisis matemático que se hace a valores o a expresiones matemáticas que, sin necesidad de definirlas como función, ya se comprenden dentro del lenguaje matemático de los estudiantes, por ejemplo, no sé, de octavo, primero, segundo, tercero, medio, ¿cierto? Entonces, y entender que de ahí viene el concepto de análisis de función, del análisis de las sucesiones primero. Entonces, en ocasiones las sucesiones, en ocasiones digamos que también, bueno, no es que comúnmente, pero sí, también en muchas ocasiones las sucesiones se definen de forma recursiva. ¿Ya? Básicamente, ¿qué significa? Por ejemplo, si usted tiene un x sub 0, un valor inicial perteneciente a un intervalo entre 0 y 1, ¿sí? Donde x1 es x0, entonces le colocamos xn, o x sub n, mejor dicho, va a ser x sub n menos 1. Si n es mayor que 1, vamos a darle una condición, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama recursiva? Porque, vamos a colocarle aquí. No sé si ya se fijaron ya en eso que escribí. Se llama recursiva porque recurre al término anterior. Para definir el término que usted quiera calcular. O sea, lo que dice ahí, ¿cierto? Si quiere el x sub n que quiere calcular, es igual a x sub n menos 1, pero dentro de la expresión, evaluado dentro de la sucesión. ¿No? Por ejemplo, bueno, siguiendo esta misma lógica de aquí, si yo quiero calcular el x2, o el x sub 2, va a tener que ser el x sub 2 menos 1, ¿cierto? Eso. ¿Ya? Bueno, eso como ejemplo. Veamos una sucesión, por ejemplo. Si tenemos la sucesión x sub n, x cuadrado, n menos 1. ¿Ya? Ahí ya está definida. Entonces, si me piden calcular nuevamente el x2, ¿cómo va a ser el x2 según esta expresión? Según esta expresión, ¿cómo me queda el x2? Tomando en cuenta esto, que el x2 es lo mismo que el x2 menos 1. Aquí está el cuadrado, por si acaso. Está definida ahí.
Vamos a colocarle ahí, sea una sucesión. Bueno, el x2 va a ser básicamente el x n menos 1, o sea, 2 menos 1 al cuadrado, porque así está definida. ¿Ya? Ahora, el x2 menos 1 es lo mismo que el x1, ¿cierto? Al cuadrado. Y el x1 es lo mismo que xn menos 1 al cuadrado. O sea, pero como ya está al cuadrado, tendría que ser al cuadrado otra vez. ¿Cierto? El n sería 1. 1 menos 1, x0. ¿Se fijan? Al cuadrado del cuadrado. Por ejemplo, si quiero calcular ¿cuál podría ser? El x10. Entonces, ¿cómo quedaría? Hay mucho x10, ¿cierto? Vamos a estar ahí devolviéndonos hasta el x0. Calculemos el x4. Ya. Bueno, entonces, el x sub 4 va a ser lo mismo que el, recordar, con la misma expresión, esta de aquí, al cuadrado. Entonces, el valor de recorrido que yo quiero calcular, x sub n, es el valor de recorrido menos 1. O sea, pero evaluado dentro de la expresión, que en este caso es x al cuadrado. O sea, tendría que ser x al cuadrado de 4 menos 1. ¿Sí? Y eso es lo mismo que x al cuadrado sub 3. Porque 4 menos 1, 3. ¿Sí? Ahora, a su vez, el x al cuadrado sub 3 viene del cálculo, si es que tuviese que calcularlo yo, del x al cuadrado, es decir, x sub 2 al cuadrado, ¿cierto? Pero al cuadrado, porque tuvo que elevarse al cuadrado del cuadrado anterior. Y el x sub 2 al cuadrado viene a su vez, ¿de quién? Del x sub 1 al cuadrado, que ya estaba al cuadrado, y además venía elevado al cuadrado de la primer término. Y el x sub 1, ¿de dónde viene? Ya lo vimos acá. Aquí. Del x0 al cuadrado. Bueno, al cuadrado, ¿cierto? Etcétera. Entonces, al final, bueno, como es x0, por eso el valor inicial. Entonces, usted dice, bueno, el término que estoy buscando, entonces tiene que ver con un valor inicial, porque tú, x sub 0 a la octava. Y es lo mismo que nosotros vamos calculando, porque cuando decimos, aquí por ejemplo, finalmente, podemos decir, finalmente la sucesión podría ser x sub 0, x sub 0 al cuadrado, x sub 0 a la cuarta, x sub 0 a la octava. Es decir, por recurrencia se puede definir esta sucesión utilizando un solo término del recorrido, pero en este caso elevándola al cuadrado, a la cuarta, a la octava, etcétera, según cuántos términos queramos calcular. ¿Ah? Por ejemplo, si x sub 0 es un medio, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la sucesión? Tomando el mismo ¿cómo quedaría? Según esto que está acá, si quiere. X sub 0 es un medio, entonces comienza con un medio. ¿Qué sigue? Después sería un medio en el cuadrado.
un medio al cuadrado, un cuarto, ¿cierto? Ujú. Después, 16. bueno, ahí aquí coloqué, eso es importante, aquí coloqué algunos términos de la sucesión, ¿cierto? Porque, bueno, si hiciésemos uno por Perdón. uno, aquí sería un Uno, octavo. ¿sí? uno partido en No, 16. sí, está bien lo que decía usted. Y así sucesivamente, ¿cierto? 1 partido por 16, 1 partido por 32, así, etcétera. Pero lo importante de esto es entender que en una sucesión usted puede, como yo le decía, en una sucesión usted va a ocupar todos los naturales, pero no todos los reales. ¿Sí? Entonces puede que en la sucesión usted no necesite término a término, no vaya a tener todos los términos que usted a lo mejor piensa que debiesen salir, sino que algunos, incluso hay unas subsucesiones, que son sucesiones, valga la redundancia, que se obtienen de una sucesión original, ¿ya? Donde usted puede elegir términos, quiere, y armar una subsucesión, ¿ya? Y con esa subsucesión eh, trabajar valores que puedan ser un poco a veces más claros para poder determinar ciertas características de la sucesión o básicamente de un límite de una sucesión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, 2:30. Estamos ya. Voy a dejar esta acá. Sea x sub n desde n igual 1 al infinito, una sucesión definida como el x1 es 1. Voy a poner ahí el primer elemento. Y el x sub n va a ser seno de n menos 1 con n mayor que 1, ¿ya? Entonces, la pregunta sería, ¿a qué valor se acercan las imágenes de esta sucesión cuando n crece? ¿A qué valor se acercan las imágenes, obviamente de la sucesión, cuando n crece? ¿Tienen una idea? ¿Se hace una imagen, por ejemplo, en su cabeza? Ya tenemos el x1 que es 1. El x2 va a ser, el x1 es 1. ¿Se fijan? Ya tiene el valor. El x2 sería Seno de 1. seno de 1. 1. Ya. El x3, Seno de 2. seno de 1. ¿Se fijan? Por recurrencia. El x4, seno del seno de 1. Eso es por recurrencia, ¿ya? Así sucesivamente. Vamos para... ¿Ya? Ahora, bueno. Bueno, está muy chueco esto, pero...
Tenemos aquí, ahí, ¿cierto? Más o menos, bueno. Entonces, ahí tenemos 1. O a lo mejor, sí, no sé, bueno, sí colocarlo justo al medio, pero ya me quedo ahí nomás. Aquí tenemos 1. Que podría, que para nosotros estaría siendo el x1. El x, el x2, o sea, si esto es el x1, que es 1, el seno de 1 podría ser nuestro x2, ¿cierto? Por ahí. Fíjense si, mira, si hiciéramos una recta aquí, vas a ver más o menos una recta igual a x. ¿Ya? Este puntito de aquí, para nosotros sería el punto, vamos a hacer la intersección, por ahí, ¿cierto? Sería el punto 1 en x y en y su imagen, seno de 1. En x, o sea, ahora el nuevo punto sería seno de 1, que me va a dar ahí, ¿sí? Que va a ser mi x2. Y fíjese que voy a tener seno de 1 otra vez. Ahora, si yo hago la relación con esta recta que dibujé aquí igual x, ¿eh? Fíjese que después si hago el x3, bueno, aquí no me queda mucho espacio, pero el x4, fíjese que los valores de la sucesión van decayendo, van acercándose a un valor 0. ¿Sí? Tienden a, o sea, tiene una tendencia a un valor. No vamos a decir que va a llegar a eso, pero tiene una tendencia. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a hacer ahí. Vamos a suponer que esa es el seno. Y aquí está la recta igual a x. ¿Ya? Entonces acá teníamos un valor para un x1. Seno de 1. ¿Sí? Después yo tomaba este mismo seno de 1 por recurrencia. Vamos a hacerlo aquí. Ahí. Mejor. Mi x2. Bueno, seno de 1. Tenemos la misma valor de imagen. Entonces, en seno de 1. Pero acá, obviamente que tenemos, bueno, un nuevo valor, x3, que tiene una imagen acá, x3, porque este x2 y este x1, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, esta recta que está aquí, vamos a hacer una recta tangente, lo que indica en el fondo es que la sucesión tiene un valor de convergencia, tiene un valor, sí, de convergencia, dado por, geométricamente, en este caso, por la forma de la función, seno, ¿cierto? Y la recta que es tangente en un punto. Es tangente en un punto. Y ese punto donde es tangente pasa a ser un límite para nosotros. Y fíjese que la tangencia está bien juntita ahí con 0, ¿no? Para este caso. Podríamos decir que en otros casos no sea así. Pero lo importante de esto es entender de que cuando una sucesión es llevada al extremo, digamos, se tiene que sus valores
de recorrido tienden a un valor o convergen en un valor que vamos a llamar L. ¿Ya? Pega la L. Entonces, diremos que para que exista ese valor L, tienen que darse ciertas condiciones. Ese valor L lo vamos a llamar más adelante límite. ¿Ya? Tienen que darse ciertas condiciones. Uno, o letra A, ¿cómo lo escribo? A ver, una sucesión será acotada si su recorrido es acotado. Ahora, ¿qué sucesión podrá tener un recorrido acotado? Porque en el fondo dice que existe un valor K, por ejemplo, perteneciente a los reales, tal que para todo n perteneciente a los naturales, x sub n va a ser menor que k. O sea, un valor de cota, ¿cierto? O sea, en el fondo que dice que existe un k más grande que todas las imágenes, acuérdense que x sub n son las imágenes. Entonces, existe un valor k que es más grande que todas las imágenes que podamos obtener en la sucesión. ¿Verdad? Si eso se cumple, entonces la sucesión es acotada. Bueno, tomando en cuenta el ejemplo anterior, tenemos ahí, la función seno. Me quedó mal ahí, ¿cierto? Ahí, ya. Esta función. Digamos seno de lo que sea, de x sub n, digamos. ¿Ya? Seno de x sub n. Para nosotros, x sub n en valor absoluto menor o igual que 1. Es decir, ya para que esté bien clarito, digamos, está todo dado el valor. ¿Ya? O sea, el x sub n, ¿qué dice? Que está entre 1 y menos 1, ¿cierto? Si le doy esta definición. Entonces, las imágenes son valores fijos entre menos 1 y 1. Por tanto, es acotada. ¿Sí? O coloquémosla ahí. Por lo tanto, es acotada. Porque su recorrido es acotado. Está acotado el recorrido de esta función. O de esta sucesión. ¿Ya? Segunda característica o sí, segunda condición. Ya, pero esa la vemos, vamos a un recreo, ¿sí? 10 minutitos y volvemos, porque son las 3:25, 3:26, 3:36, ¿ya? Profe.
Bien. Vamos a borrar esto. Entonces decíamos que, bueno, otra condición, o digamos, que es es bien común en las funciones que se da, vamos a decir que una sucesión será, bueno, xn, ¿cierto? Será creciente. No se lee bien ahí. Ahí sí. Será creciente si como función también lo es. O sea, ¿se acuerdan ustedes cuál es la condición para que una función fuese creciente? Aquí podríamos escribirlo, por ejemplo, si el x1 es menor o igual al x2, o menor o igual al x3, o menor o igual al x4, y así sucesivamente, ¿cierto? Para las funciones, ¿se acuerdan cómo era la...? Por ejemplo, si teníamos, no sé, si teníamos un u y un v, perteneciente al dominio. A colocarles perteneciente al dominio de una función. ¿Qué pasaba con esto para que fuese creciente la función? Bueno, tenía que darse esto, que f de u fuese menor o igual a f de v, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Bueno, aquí pasa lo mismo. Y aquí, bueno, de esto nacen las definiciones que nosotros ya las tenemos ya, así que no las vamos a escribir todas. De la sucesión creciente, la estrictamente creciente, la decreciente y estrictamente decreciente. ¿Vale? Cuando una función, aquí, bueno, en este caso, si una función es creciente, o cuando una función es creciente, cuando se mantiene el orden, ¿sí? Se mantiene el orden. Ahora, lo importante en esto es que como la sucesión tiene dominio de los naturales, entonces el orden ya existe. Así que por ese lado no tenemos tanto problema. Pero lo importante aquí es que las imágenes y las preimágenes estén ordenadas. ¿Ya? Bueno, y de este concepto de orden viene el otro concepto que le había comentado yo de la subsucesión. Que básicamente una subsucesión son términos que forman parte de otra sucesión original. Que forman parte de otra sucesión original. ¿Vale? Es decir, estos términos de la subsucesión son sacados de una sucesión original que es más grande. A ver, no es más grande, porque por ejemplo, si tanto la sucesión como la subsucesión tienen términos infinitos. ¿Ya? Eso es lo primero. Vamos a dejarlo ahí. Tienen términos infinitos. Por ejemplo, supongamos que tenemos una sucesión a ver, 7, 11,
15, 17, 23. ¿Qué más puede ser? Bueno, 28, 30. Si usted quiere 20.000, no sé, 28.500. Ahí. Ya, supongamos que tenemos esa sucesión. Este sería la sucesión. Y si yo quiero hacer una subsucesión, tendría que elegir términos de esta sucesión en orden. ¿Ya? No los puedo elegir al azar. Es decir, no puedo elegir, por ejemplo, el 11 y después el 7. Y después el 17, no, tengo que elegirlo en el orden que están. Ya vienen con un orden ya. Si quiero no los elijo todos. Elijo aquellos que yo determine según sea alguna condición en particular. Uy, justo se acabó la... Entonces aquí tendría, por ejemplo, vamos a elegir el 7. El 11, si usted quiere. El 15. El 28. El 30. El 28.500. Bueno, no los estoy eligiendo todos, pero sí estoy eligiéndolos en orden, según el orden preexistente. ¿Ya? Ahora la pregunta típica de este tipo de sucesiones es, ¿dónde hay más términos? ¿En la sucesión o en la subsucesión? Un segundito. Entonces, ¿dónde hay más términos? ¿En la sucesión o en la subsucesión? En la sucesión. En la sucesión, ¿ya? ¿Quién dice algo distinto? No, en ambas no hay infinito, ¿o no? Sí, En ambas son infinito. Entonces, ¿tienen la misma cantidad de términos? no sé realmente porque hay infinitos más grandes que otros, Ah, sí, pues cierto. ¿cierto? Muy bien. Pero para este caso, Yo creo que la sucesión es más grande que la subsucesión. ya, muy bien. Mire, la respuesta de esta pregunta, que siempre es una pregunta muy recurrente, Lucas, Yo quería decir que no se sabe quién tiene más porque, o sea, si hablamos de cantidad de elementos, no se va a saber porque es infinito. Pero si hablamos del valor de eso, de cada uno de ellos, como cuánto suman juntos y todo eso, la sucesión es más ya, grande. sí. Hablamos solo de los términos, como dice usted. Muy bien. Solo de la cantidad de términos. Entonces, la respuesta sería Indeterminado. indeterminado. ¿Sí? Es determinado. O no se sabe. Sí se sabe. Bueno, ¿dónde hay más términos? Porque la pregunta es, ¿dónde hay más términos? En ninguna. Es decir, para ser más explícito,
son iguales. Son iguales. Yo no podría decir, pero ¿cómo si acá tomé solo algunos términos? Aquí, por ejemplo, el 7, el 11, el 15. Pero aquí no tomé el 17 ni el 23, sino que me salté el tiro al 28, al 30. Entonces hay una que tiene más términos que la otra. Pero el problema es que, o el tema es que ambas son infinitas. Y al ser infinitas, la sucesión tiene por ejemplo, un I1. La subsucesión también tiene un I1. Entonces se emparejan. Después la sucesión tiene un I2 y la subsucesión tiene un I2 también. Se emparejan. No considerados como términos como el 7 con el 7, el 11, el 11, el 15, el 15, después el 17 con el... no, ahí no dio, ¿cierto? Pero no importa porque el 17 es el I4 y para la subsesión el I4 del 28. O sea, pasa a ser irrelevante el número en sí, sino que lo que importa es la posición. Y por tanto, ambos tienen los mismos términos. ¿Por qué? Porque uno puede decir, pero es que en algún momento vamos a llegar a que no van a ser, alguno va a quedar, o más de alguno, para quedar sin su pareja. Puede ser, pero ¿cuándo va a ser eso si esto es infinito? Y el infinito, por definición, no tiene fin. Así que tienen las mismas cantidades de términos. Por eso a veces es difícil cuando uno dice hay infinitos más grandes que otros. Claro, pero eso ocurre solamente en los reales cuando agregamos estos números que son los racionales, los irracionales, y ahí vienen los problemas, ¿cierto? Con el tema de lo infinito. Bueno, el tema del infinito es casi filosófico. Ya, nos quedan 10 minutos. Vamos a hablar un poquito de, ya pasando al concepto propiamente tal. Porque al final quiero hacerle unas preguntas tipo taller. ¿Ya? Bueno, comprender el concepto de límite de manera intuitiva y de manera formal encontrando su definición general. ¿Por qué? Porque cuando usted enseñe límite, lo ideal es que pueda ir de lo intuitivo a lo formal. ¿Ya? No vaya directamente a lo formal porque, bueno, siempre el límite se enseñó formalmente, es decir, aquí está la definición, estas son sus características, las propiedades y vamos resolviendo el límite. Pero se transforma en algo mecánico y usted, por definición, debe trabajarlo de manera pedagógica. Y por tanto, no digo que esta sea la mejor manera, digo que ustedes deben que buscar la mejor, ¿ya? Donde logren la cognición y al final una metacognición. Entonces, bueno, aquí conocer y aplicar, o conoce y aplica el estudiante la noción y el concepto de límite de una función y su continuidad en las soluciones de problemas. Bueno, definiciones, teoremas, límites laterales, teorema del sándwich. Esto ya es límite, ¿sí? Probablemente tal. Entonces, el cálculo es matemáticamente el estudio de los límites, en el fondo. El límite, a su vez, corresponde a un concepto en matemática que se condice con llevar o exponer a una función a una situación extrema. Por ejemplo, hacer una variable cero, por ejemplo, en el denominador, o hacerla infinito. También puede ser. Y ver qué sucede con esa función cuando las variables se hacen cero, se hace infinito o otra condición. ¿Qué pasa con la función cuando me aproximo a un valor en una variable que es un límite, es un valor límite? ¿Ya? Eso es estudio límite. Aquí, bueno, tenemos un ejemplo de estudio límite muy antiguo. ¿Sí? Encerrar un cuadrado dentro de una circunferencia y luego doblar sus lados hasta hacerlos tangentes a la circunferencia, hasta el infinito, ¿cierto? Es una noción muy intuitiva y temprana del límite. Esta es una forma en la que antiguamente los griegos tenían cómo calcular el área de una circunferencia. Metían cuadrado y lo empezaban a doblar tantas veces como fuese necesario hasta llegar a un valor de cercano. Fíjense que, bueno, aquí iban calculando. Con esta expresión iban calculando entonces valor de perímetros, qué sé yo.
y llegando a valores, bueno, 3,14, 15. O sea, los valores de pi ya eran... Este método que más tarde se llamó de exhaustión, se dice que una circunferencia es un polígono de infinitos lados. O sea, ellos definían la circunferencia no como circunferencia de centro o radio R, sino que es un polígono de una cierta cantidad de lados. Bueno, tantos lados como sea posible, como para llegar a un valor muy cercano, muy exacto. Entonces, por eso al final decían, es un polígono de infinitos lados. Porque doblaron el cuadrado infinitas veces hasta llegar a la forma de la circunferencia. Bueno, idea intuitiva del límite. Supongamos que un arquero lanza una flecha a un objetivo que está a 3 metros de distancia de él y que se demora 3 segundos. Esta es lo que se llama la paradoja de Zenón. ¿La han escuchado ustedes? Bueno, tal vez. En cada momento la flecha está en una posición específica. Si ustedes se fijan, lanzó la flecha el arquero y ya va recorriendo una distancia en un cierto tiempo. O sea, por ejemplo, yo puedo medir la distancia que recorrió a la mitad del tiempo, o sea, al 1.5 segundos, a los 2.9 segundos, al 0.5 segundos, no sé. Pero cada vez es como sacar una foto. Sacar una foto en un tiempo determinado, hay una posición determinada. Si hacemos más y más corto el intervalo de tiempo, la flecha ya no tendrá espacio para moverse. Claro, porque entre el segundo 0 y el segundo 3, la flecha va moviéndose en el aire. Este movimiento parabólico. Pero entre el segundo tiempo 0 y tiempo 1.5 segundos, todavía va moviéndose. Entre el segundo 1 y el segundo 1.5, sí, todavía se mueve, pero entre el segundo 1 y el segundo 1.01, la verdad es que no hay mucho espacio de tiempo como para ver si se mueve o no. Entonces, tendríamos una imagen estática tomáramos tiempo muy reducido, muy pequeñito, tendríamos una imagen estática de la flecha, siempre estática en el aire. Una sumatoria de... Perdón, si hacemos más corto el intervalo de tiempo, la flecha ya no tendrá espacio para moverse. Y por lo tanto, la flecha siempre está detenida, lo que significa que la flecha no se mueve. Ya, es una paradoja, digamos, de Zenón. Una sumatoria de momento cero, por lo que el movimiento no existe o es imposible. ¿Ya? Ahí está. La flecha no se mueve cuando tomamos intervalos de tiempo muy pequeñitos. O sea, aquí se está dividido en 3 segundos, pero usted lo puede dividir en más y más. Entonces la flecha va a estar estática, por lo tanto se llega a la conclusión de que la flecha no se mueve. Porque en un tiempo determinado siempre está en la misma posición. Otro ejemplo. Si lanzamos una piedra hacia un árbol que está a 8 metros de distancia, la piedra deberá recorrer dicha distancia antes de llegar al árbol. Obviamente, ¿cierto? Si usted está a 8 metros de distancia del árbol y lanza la piedra primero tiene que recorrer todos los 8 metros, ya sea de manera lineal, parabólica, como lo vaya a hacer. Aquí parabólica, caída libre, antes de llegar al árbol. La piedra deberá recorrer primero la mitad de la distancia. Obviamente, tiene que recorrer 4 metros para después recorrer los otros 4. Luego recorrerá la mitad de la distancia que le queda. O sea, si recorrió 4, le quedan 4. De esos 4 que le quedan, recorre 2. La mitad de la mitad. Después, como le quedan 2 por recorrer, y ya recorrió 2, recorre la mitad de lo que le queda, que sería 1. Porque le quedan 2 metros, entonces recorre 1. Y así sucesivamente. Pero como las distancias que van quedando son fracciones y estas son infinitas, o sea, pudiésemos hacerlas infinitas, entonces podríamos hacer infinitas cortes de distancia y la piedra entonces nunca llegaría al árbol. Bueno, esa es la idea de acercamiento extremo, sin llegar a, pero acercarse extremadamente, sin tener que llegar al punto final. Esa es la idea intuitiva del límite que usted
puede tomar y enseñar por medio de estas paradojas. ¿Ah? Ahí recorre la mitad de la mitad que le queda, pues recorre la mitad de la mitad de la mitad que le queda, y así sucesivamente. Entonces, si hacemos ese ejercicio, entonces la piedra nunca va a llegar, porque podemos dividir infinitamente esas mitades que van quedando. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo ahí solamente porque quiero hacerle unas preguntas que ustedes me digan verdadero o falso antes que se acabe la clase. Pregunta. Toda sucesión acotada es monótona. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Ya? ¿Falso? ¿Quién dice que es verdadero? Tenemos un falso. Toda sucesión acotada es monótona. Tenemos uno de falso nomás, el resto parece que no. Alguien escribió en el chat F. Ya. Esta sucesión, voy a escribir otra pregunta. Esa sucesión es decreciente. ¿Verdadero o falso? Aquí, bueno, parece que hay más, en la primera hay más tendencia al falso. Falso, falso. Ah, ya, muy bien. La pregunta 2, ¿qué piensan ustedes? Esa sucesión, n cuadrado por el por n más 3, es decreciente. Yo también creo que es falso. ¿Ya? Falso. ¿Ninguna verdadera? Ah, lo mismo, se equivocan, ¿eh? Paulina, falso. Muy bien. Ya, entonces, bueno, ya como ya se acabó la clase, solamente les voy a decir que en ambas están correctos los que respondieron falso. ¿Ya? Falso, falso. Muy bien. Toda sucesión acotada es monótona. Falso, porque, por ejemplo, la misma que habíamos visto, esa sucesión, ¿se acuerdan que nos daba 1, perdón, menos 1, 1, después menos 1, 1, menos 1, 1? Es acotada entre menos 1 y 1. Pero no es monótona. No es monótona porque va así, entre menos 1 y 1, entre menos 1 y 1. ¿Ah? No tiene monotonía de que es siempre creciente o siempre decreciente o siempre constante. ¿Ya? Esta otra de acá. Esta es falsa, pues, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cómo se dieron cuenta que era falsa? Yo por lo menos estimé un valor así como bien alto de n y después otro mucho más alto para ver si es que seguía en crecimiento o en decrecimiento. Ya, fíjese que, sí, está bien. Más fácil todavía, fíjese en el grado. Este tiene grado 2 y este tiene grado 1. Lucas. O sea, yo pensé como en que nunca iba a ser más grande el denominador que el numerador. Ah, muy bien, pues ve, eso mismo. Tiene grado 2 el numerador y grado 1 el denominador. Si usted los cancela, le queda n, que es algo creciente, ¿cierto?
dándole valores a los naturales, entonces obtenemos valores a los reales que van a ir creciendo en n. Muy bien, ya. Para la otra clase vamos a hacer algunas preguntas así en la tarea, ¿vale? Ya, jóvenes, vayan nomás para que descansen un ratito. Chao, profe, muchas gracias. Y no, gracias Chao, a usted. profe. Gracias a usted, chao, que les vaya bien. Gracias.